En cualquier parte de Colombia, por su tecnología y metodología, tendrás la educación que tú querías. Educol ya está aquí, es para ti, está para mí, sí. Te acerca a la universidad para que vayas más allá. Educol ya está aquí, es para ti, está para mí, sí. Para que puedas progresar y así llegar más lejos. Análisis de el discurso. A todos los compañeros y compañeras que ya estaban conectados desde YouTube, mis más sinceras disculpas. Estoy desde Popayán, que está lloviendo bastantísimo, se me cayó un rato el internet, luego le entré al enlace de Teams que no era, así que todo lo que pudo salir mal, bueno, salió mal. Saludo a esta hora a los compañeros. Cristian Martínez, Lina Mesa, Caterine Maya y a nuestra gestora de comunicaciones. También a Mayra Alejandra Sarria desde Cali. A todos y todas, muchísimas gracias por hacer parte de esta segunda teleclase. Vamos a compartir entonces nuestra presentación de hoy. Espero que no tengamos los mismos problemas de la semana anterior. Bueno. Muy bien, ¿de qué vamos a hablar hoy? Voy a hacer nuevamente el resumen porque esto me parece sumamente importante que lo tengamos pues bien afirmado acá, ¿no es cierto? Bueno, saludo también a Ledis Valencia, quien nos escucha desde Amalfi, Antioquia, y a la compañera Zaira Villafañe desde Cimití, Bolívar. Zaira, que ha estado muy activa, enviándome muchas preguntas, dudas, inquietudes y demás. De verdad, muchas gracias por el interés y por la participación. Bueno, ¿de qué vamos a hablar entonces? Vamos a hacer un repaso de la definición de discurso. Algo pues que soy muy insistente en ello porque para mí es muy importante. Yo trabajo en esta parte de lo que es evitar el plagio, en la publicación de artículos científicos, en la construcción de documentos académicos, donde la parte de la citación, de evitar el plagio y de hacerlo correctamente, pues es muy importante. Y por supuesto es algo fundamental para la construcción de cualquier discurso. Y para cerrar, vamos a hablar de los diferentes tipos de discurso. Les recuerdo las fechas de nuestro curso análisis del discurso son: empezamos el pasado lunes 9 de agosto e iremos hasta el domingo 12 de septiembre. Ya saben, hasta esa fecha, a la medianoche, pueden subir la totalidad de sus trabajos. Espero que no los dejen todos para el final. ¿Para qué? Para que ustedes puedan nutrir ese trabajo que van haciendo con lo que vamos trabajando aquí en la teleclase, para que puedan estudiar los textos, videos y demás material que tienen disponible en nuestra plataforma y para que puedan plantearme sus dudas, comentarios e inquietudes a tiempo, sobre todo con el taller final, el cual les sugiero que de una vez vayan echándole un vistazo y cualquier imprecisión, duda, comentario que tengan, pueden ir formulándolo de una vez para que tengamos mucha claridad en qué es lo que vamos a hacer. Y recuerden, todas las teleclases pues van a ser los martes a partir del 10 de agosto, hoy 17 es la segunda teleclase,
hasta el 7 de septiembre. ¿A qué hora? A las 6:20. De nuevo, bueno, ustedes se han caracterizado por ser un curso de mucha pasión e intensidad, ¿no es cierto? Y exigencia también para nosotros los profes, pero bueno, a veces las circunstancias no nos ayudan. Así que, bueno, de nuevo, pues mil disculpas por la tardanza de hoy, pero vamos a continuar acá. Y esta es la pregunta que quiero dejarles planteada para nuestra teleclase de hoy. Y es, ¿consideras que el periodismo es un discurso? ¿Por qué? Ese por qué, por favor, traten de argumentarlo a partir de lo que vimos en la clase anterior y lo que vamos a ver hoy. Y bueno, si tienen otros elementos que ustedes ya hayan ido trabajando del curso, también estaría muy interesante que lo incluyan en su respuesta. Entonces, nuevamente, ¿consideras que el periodismo es un discurso? ¿Por qué? Envía tus respuestas al chat de WhatsApp 315-460-7538. No olviden indicar su nombre y desde dónde están escribiendo. Bueno, Edgar Andrés Yacue también se conecta a esta hora con nuestra teleclase. Bueno, entonces, veíamos la semana anterior que el discurso lo podemos entender de tres maneras. Por un lado, es el acto o proceso de la comunicación en sí. Es decir, esto que yo estoy haciendo en este momento es hacer un discurso. Una clase es de alguna manera un discurso, ¿no? Y el discurso podemos decir que también es una secuencia textual. Recordemos que la secuencia textual es la unidad de composición constituida por un conjunto de proposiciones, es decir, frases, oraciones, expresiones, exclamaciones, interjecciones, todo lo que vimos en el taller de lectura y escritura 1, ¿no es cierto? Que presentan una organización interna propia, que tienen un objetivo y que quieren comunicar algo en particular. El concepto de secuencia textual hace referencia a un esquema de organización del contenido que está intermedio entre la pequeña unidad, que sería una frase, ¿no es cierto? Hasta ya lo más extenso, que es un texto que puede ser un artículo, puede ser una columna de opinión, puede ser un cuento, un poema, un libro, una novela, un ensayo, una investigación, etcétera. Entonces, eso es una secuencia textual. La segunda definición, se les recuerdo, es la acción de emitir el discurso. Es decir, cuando yo, emisor, comunico a una gran cantidad de receptores, o así sea a uno solo, un mensaje. Por lo general, cuando hablamos de discurso, pensamos en algo que tiene gran difusión, ¿cierto? Porque la idea de discurso, pues, proviene de ahí. No solamente de la comunicación interpersonal o que se da en un pequeño círculo, sino que el discurso es algo que trasciende, ¿no es cierto? Que se alimenta de los imaginarios colectivos y que construye una comunicación, unas ideas, ¿no es cierto?, que pues tienen que ver con los pensamientos, con no sé, con otro tipo digamos, como de ideas que interrelacionan diferentes realidades. Bueno, y finalmente, cuando hablamos de discurso, también hablamos de relato, pero no el relato como un cuento, sino el relato como ese contexto que nosotros dejamos ver a la hora de decir nuestro discurso. ¿No es cierto? Cuando yo hablo, la forma en que hablo, las palabras que elijo, la manera como organizo lo que estoy diciendo, ¿qué evidencia? Bueno, evidencia de dónde soy, cuántos años tengo, a qué me dedico, cuáles son mis preocupaciones, mis pensamientos, hago parte de una minoría o hago parte al contrario, pues como digamos, de esas grandes mayorías, ¿no es cierto? Entonces, todo eso que está entre líneas, que no es explícito, sino implícito, también hace parte del relato. Bueno, por acá la compañera Mayra, desde Cali, bueno, ya nos ha enviado su respuesta a esta pregunta. La leeremos ya antesito de terminar nuestra teleclase, que es ya casi. Bueno,
El discurso, además de estas tres, digamos, ideas muy grandes y muy generales, también lo podemos entender, ¿no es cierto?, como el discurso estructural o el discurso funcional. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, esto lo he sacado de Scrifrin, que hace pues como un estudio aquí pues muy detallado de lo que es el discurso, ¿no? Entonces, cuando hablamos del discurso como una estructura, ¿a qué nos referimos? Pues a su forma, ¿no es cierto? Gramaticalmente, ay, regálenme un segundito, por favor. Ya regreso. No. Listo. Entonces, no solamente tenemos estas tres ideas de qué es ¿cómo se llama? El discurso, sino además dos formas en las que los podemos estudiar, porque de eso se va a tratar el taller final, ¿no? ¿Cómo podemos analizar un discurso? Entonces, por un lado, podemos analizarlo desde su estructura. Y cuando hablamos de estructura, en primer lugar, pues pensamos que si es un discurso escrito, entonces lo vamos a analizar desde la gramática, ¿no es cierto? Podemos decir que es narrativo, que es expositivo, que es, ¿cómo se llama esto? Argumentativo, ¿no es cierto? Hacemos énfasis en qué signos y símbolos se están utilizando, eh, se generalizan las características de aquello que se dice y se puede aplicar sobre todo, bueno, por un lado los textos escritos y verbales, ¿no es cierto? Pues el código en el que se escriben está ampliamente definido y ustedes ya lo estudiaron en lectura y escritura 1 y muy seguramente lo están viendo a mayor profundidad en el segundo curso de lectura y escritura. Pero no solo los textos escritos se pueden analizar en su estructura, también lo podemos hacer con un video, con un audio, con un multimedia, ¿no es cierto? ¿Qué estructura tiene? ¿Tiene un inicio, nudo y desenlace? ¿O es una estructura paralela en comparación? ¿O va generando preguntas y respuestas? Bueno, todo esto es la forma, ¿no? Ahora, lo podemos analizar también no solo en su forma, sino en ese algo que sucede, en el acto que está sucediendo, es decir, cómo se va desarrollando, ¿no? Entonces, se basa en analizar, por un lado, en el contexto. ¿Quién es esa persona que está hablando? No es lo mismo, por ejemplo, analizar un medio de comunicación grande, como puede ser RCN o Caracol, ya sea en radio, televisión, en sus páginas web, etcétera, ¿no es cierto? O en sus diferentes productos, a analizar, por ejemplo, medios de comunicación alternativos, como puede ser, bueno, aquí en Popayán hay uno que ha crecido mucho, que se llama Red Alterna, pero pues a nivel de Colombia tenemos muchos otros, bueno, realmente no los tengo muy presentes, son pequeños, pues, son alternativos. Podemos decir, bueno, las dos orillas, podemos hablar de la silla vacía, podemos hablar, bueno, hay muchísimos proyectos perdón, en periodismo alternativo, ¿no es cierto? Así que ese contexto va a definir mi análisis de ese discurso. Por ejemplo, si es un medio grande, tiene unos objetivos más comerciales. Si es un medio pequeño y alternativo, tiene otro tipo de finalidades, ¿no? Aquí es muy importante lo implícito, más que lo explícito, es decir, lo que se dice a viva voz, es qué ideas están detrás de eso que se dice, de eso que se muestra, y hacia dónde va el pensamiento de quien habla. Se reconoce la particularidad de lo que se dice de acuerdo al contexto y al emisor y se aplica para textos producidos desde el lenguaje no verbal. Es decir, podemos aplicarlo con más fortaleza, ahora sí a la oralidad, a lo visual, a la fotografía, al audiovisual que no juega mucho con la palabra, etcétera. Bueno. Muy importante para todo discurso, la coherencia, cohesión y concordancia, las cuales pues creo que ya las tienen súper claras, las cuales deben llevarnos a generar textos que sean tan fuertes y cohesionados como un tejido, ¿no? Recuerden que
la definición de texto, digamos su raíz más antigua, está directamente relacionada con la palabra tejer, ¿no es cierto? Ir escribiendo algo, haciendo un discurso, haciendo un texto, haciendo una secuencia textual, nos implica que cada punto que vamos hilando tiene que estar relacionado con el anterior. ¿Para qué? Para que todo esto sea un tejido comprensible, que la otra persona entienda lo que le quiere decir y que esté lleno de sentido. ¿Qué tipos de discursos podemos identificar a más grandes rasgos? Bueno, podemos hablar de discursos narrativos, ¿cierto? Estos pues están emparentados con, digamos, el texto narrativo como tal, como son los cuentos, las novelas, digamos, las fábulas, por ejemplo, que las veíamos, pues que tienen un inicio, un nudo, desenlace, donde el autor cuenta sucesos que se desenvuelven en el tiempo y son protagonizados por personajes, los cuales están ubicados en un lugar y a quienes les ocurren diferentes eventos. Tiene mucho de subjetividad. Ejemplo de discurso narrativo, el que puede hacer un narrador oral, conocido tradicionalmente como cuentero. Tenemos discursos narrativos, descriptivos, donde, como su nombre le indica, hacemos la presentación de las cualidades o circunstancias que van a definir, por ejemplo, una persona, un lugar, un suceso en específico, ¿cierto? Y bueno, recuerden que una descripción, pues lo que busca es pintar con palabras algo que está entre comillas inmóvil a una persona que no puede ver eso escribiendo. Tenemos el discurso expositivo, parecido al descriptivo. La diferencia objetos o a personas o a circunstancias, ¿no? Sino que además el autor busca comunicar una idea mediante información objetiva sobre un tema, o sea, es más complejo que estos elementos que podemos hacer en un discurso descriptivo, ¿no? Sino que es la conexión entre diferentes elementos y su objetivo es comunicar información sin que intervenga la opinión del autor o emisor. Muy parecido a qué? Pues, por ejemplo, a las noticias. Finalmente, tenemos el discurso argumentativo. ¿A qué se parece el discurso argumentativo? Pues a presentar un ensayo, por ejemplo. Aquí el autor defiende una idea que busca convencer al lector de su punto de vista, dando a conocer su opinión. Recuerden que veíamos que esa es parte fundamental del discurso, la posibilidad de influenciar en la otra persona, ¿cierto? De tener pues como la capacidad de, bueno, de refutar, disuadir, de que la otra persona termine convencida de que esa idea que yo le estoy proponiendo es cierta y que le parece pues que tiene sentido. Bueno, aquí pues un repaso muy rápido de lo que son los derechos de autor. Ustedes ya los tienen muy claros. No olviden que en cada discurso es fundamental reconocer las ideas, las creaciones, las frases, los inventos, las metodologías, etcétera, que ya otros crearon. ¿Por qué? Bueno, porque el derecho de autor es un derecho humano que está reconocido por la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ¿no? Conocer ese derecho de autor, pues nos ayuda a no hacer plagio. Ustedes saben que yo soy muy exigente con esta parte del plagio y que cualquier trabajo que incurre en esta práctica, pues lamentablemente tendrá una nota 0. Bueno, ya para cerrar nuestra teleclase, ya tengo varias respuestas a nuestra pregunta de hoy, que es, ¿consideras que el periodismo es un discurso? ¿Por qué? Entonces, los compañeros y compañeras me han enviado las siguientes respuestas. Bueno, la compañera Mayra me escribe lo siguiente desde Santiago de Cali. Considero que el periodismo sí es un discurso, ya que como decía la anterior clase, es una exposición oral o escrita, y en este caso es oral.
Bueno, eso depende, Mayra, de qué tipo de medio sea, ¿no? Porque si es un medio digital, no siempre va a ser oral. Puede ser audiovisual, puede ser fotográfico, eh, puede ser escrito, ¿no es cierto? Bueno, y en este caso es oral, en la cual buscamos dar a conocer y convencer a las personas. Además de esto, el periodismo es uno de los medios más influyentes que tenemos en este momento, ya que a través de él nos informan y también influyen a muchas personas. Muy bien. La compañera Ledis Valencia, desde Amalfi, Antioquia, considera que sí, que el periodismo es un discurso, ya que se puede comunicar a una persona o una gran cantidad de personas con un mensaje específico. Bueno, por acá Yurley Páez nos escribe, por lo general un periodista debe manejar y utilizar el discurso para poder manejar a los públicos y generar esa credibilidad que necesita ante el receptor. En mi concepto, el periodista está ligado a lo estipulado u ordenado por el medio en el que trabaje. Yurley, muy importante eso que me acabas de señalar acá, porque pues uno todo estudiante, todo soñador piensa, ay no, yo voy a decir toda la verdad en el medio de comunicación en el que trabaje. Y pues no, amigos y amigas, resulta que no, todo medio de comunicación tiene una agenda, tiene una dirección, ¿no es cierto? Y lamentablemente no siempre es posible salirse de ella. Bueno, a este compañero, ahorita le respondo, que es de la clase anterior. Compañero Salomón, por acá me escribes, para mí el periodismo sí puede ser un discurso, ya que este también trata de exponer y decirnos una información que se puede modificar a gusto propio. Ojo, porque el periodismo no se trata de eso, ¿no? Pero se te debe tener en claro de que no siempre en el periodismo se ve y se nota el discurso insertado como tal. Ya te entendí. Sí, está bien. O sea, hay noticias que parecen la verdad más objetiva, pero que están llenas de como de unos ideales, ¿no? Como de unas ideologías, perdón. Además de que la información está muy bien trazada, muchas veces se ve como un discurso, ya gracias a que lleva mucha lógica, muy bien, en lo que se plantea y se habla. Eso es lo importante, ¿no? Que tenga una lógica dentro de sí mismo. Claudia Salazar, desde Pacho, Cundinamarca, nos dice, la comunicación sí es un discurso porque permite expresar, intercambiar ideas, analizar pensamientos y exponerlos. Y donde interviene un emisor, un receptor y un canal a definir. Excelente, Claudia, muy sintético y muy al grano. Bueno, Edgar Yacue nos dice, el periodismo es un discurso porque tiene que utilizar ciertas herramientas para lograr persuadir, gracias, esa era la palabra que estaba buscando, lograr persuadir a las personas que lo reciben por medio de sus propios conocimientos y argumentos. El compañero Gabriel desde Ipiales nos escribe, respondiendo a su pregunta, el periodismo sí se puede considerar un discurso, pues su finalidad es difundir a través de noticieros, bueno, digamos más bien de espacios noticiosos, no necesariamente noticieros, páginas web o periódicos, o sea, en resumen, desde cualquier medio de comunicación. Y la compañera Zaira, desde Simiti Bolívar, nos dice que considero que sí es un discurso, porque el periodismo normalmente se trata de enviar y recibir información. De este surgen diferentes ramas, que son la noticia, entrevista, entre otros. Por lo tanto, cada una de estas ramas del periodismo es un discurso y es un medio de información. Bueno, compañeros y compañeras, hasta aquí mi teleclase. Muchas gracias al compañero Fernando, que en este momento ya está pronto a dar su teleclase. Lo siento, te robé unos minutos. A todos y todas, muchísimas gracias por hacer parte de este espacio. Nos vemos en nuestra próxima teleclase el próximo martes. Feliz noche a todos.